El doctor Luis Estrada, nos quedamos ayer una primera parte, quedamos hoy la segunda parte. Director de SPIN. Querido Luis, adelante, buenas tardes. Gracias, querido Joaquín, muy buenas tardes. Bueno, pues fíjate que a fin de cuentas la conferencia de hoy dio suficiente material como para enfocarse exclusivamente en cuestiones que me parece son muy relevantes y también, como platicábamos ayer, que tienen que ver con los mensajes del presidente el fin de semana. En concreto, yo te diría que el asunto que hoy molestó al presidente y que ya has mencionado en el programa hoy es el asunto de la tasa de letalidad del COVID en México, que el Reforma publica hoy en primera plana, que es el país con la tasa de letalidad más alta en Latinoamérica. Y el presidente dijo que eso era falso, y de ahí, pues ya sabemos, se fue contra el Universal y contra Reforma diciendo que eran periódicos amarillistas. Pero aquí lo interesante de esto es dos cosas, te diría yo. La primera es cómo el presidente está confundiendo, porque así lo mencionó en el mensaje del fin de semana, en el que mencionaba que había países que tenían una mortalidad por COVID mayor a la de México, como Bélgica y España. Y en realidad ahí lo que el presidente estaba mencionando era la tasa de mortalidad, a diferencia de la tasa de letalidad. ¿Cuál es la diferencia básica? Que la tasa de mortalidad es la que tiene que ver cuando se define por cada 100,000 habitantes. Y entonces en proporción a los habitantes es el tipo de tasa que se obtiene o el número que se obtiene. Y la tasa de letalidad, que hoy le explicó, por cierto, el subsecretario López-Gatell, justo antes de que el presidente dijera que esto era falso, la tasa de letalidad es simplemente el total de casos de contagio y el total de fallecimientos, y divides el total de fallecimientos entre el total de contagios. Ese dato, por cierto, Joaquín, que es 10.7, es una de las más altas del mundo, y en Latinoamérica es la segunda más alta, o la más alta, dependiendo si se toma los dos casos de Belice como un dato actualizado o no, pero esa tasa la publicó ayer el propio subsecretario López-Gatell. El 10.7 que publica hoy Reforma lo publicó ayer el subsecretario López-Gatell en su conferencia de las 7 de la noche. Entonces, claramente hoy lo que trató de hacer el subsecretario López-Gatell fue ajustar ese número diciendo, fíjate nada más, que lo que pasa es que el número de casos de contagio totales en México no se sabe cuál es, y que entonces, como hay más, pero no sabemos cuántos más, entonces la tasa de letalidad disminuiría, porque entonces el número de contagios se abriría más. Entonces, ese debate que se ha tenido por muchos días, por semanas yo te diría, sobre cuánto estamos subdiagnosticando en México, cuántas son las cifras de contagios en México, el subsecretario López-Gatell estuvo dispuesto a aceptar ese subdiagnóstico, que dice el subsecretario López-Gatell, en todo el mundo se subdiagnostica, sí, pero con todo y todo hay un número oficial del gobierno, y ese número oficial es el que se publica, y en el caso de México es 10.7. Si en el caso de Hong Kong por eso, es que se tiene que hacer con el número oficial de por ejemplo, de contagiados. Claro, claro. Y si ese número, como te decía, en Hong Kong es 3, esa tasa de letalidad, y en España es 8, y en Surinam es 6, bueno, pues esa es la tasa que el gobierno da, y en este caso la tasa que el gobierno de México da es 10.7, y la publica en las conferencias de las 7 de la noche. Si no están contentos, conformes con esa tasa de 10.7, entonces no la deberían publicar. Pero el caso aquí es que el gobierno la publica, el Reforma menciona que esa tasa es la más alta de Latinoamérica, y el presidente, confundiendo, repito, tasa de mortalidad, que es la de los 100,000 habitantes, con tasa de letalidad, que solo se refiere al caso del COVID, dice que es falsa, lo cual, pues claramente el presidente ahí está confundido, y creo que es lo que ha dado debate a todo este asunto, y sobre todo, pues nuevamente, me parece, pone duda en lo que el subsecretario López-Gatell, que aparte, yo te diría, Joaquín, la forma en la que contestó a la reportera de Reforma en la conferencia de hoy en la mañana, diciéndole, bueno, pues yo ya lo he dicho muchas veces, pero pues nada, qué bueno que lo vuelve a decir, porque lo voy a volver a explicar. Yo te voy a decir, en términos de comunicación política, Joaquín, si un vocero tiene que explicar N veces
la misma historia, pues entonces a lo mejor no es tan buen vocero como los demás dicen que es, por una parte. Y por otra, peor aún, si el vocero se la toma personal, yo te diría que no es un buen vocero. Eso seguro, alguien que se la toma personal no debiera ser vocero, porque entonces se vuelve una cuestión de emociones en temas muy sensibles, bueno, que por supuesto alguien que Luis, se enoja que puede causar un problema, ¿no? En la 4T todo se la toma personal. Sí, no, bueno, ¿qué te digo? Es un duelo que, pues, deberían entender que hay una necesidad de certeza, como lo platicábamos un poco ayer, en términos de la información, en términos del detalle de la información, que pues también vemos que no necesariamente sucede. Y por último, Joaquín, déjame mencionarte dos cosas brevemente. Primera, me llama la atención claramente cómo México debe ser de los únicos países del mundo en los que los funcionarios de gobierno y los secretarios de Estado se entregan frente al presidente cheques, y no me refiero al cheque grandote tipo concurso, sino a los cheques en papel reales de miles de millones de pesos o de millones de pesos cuando hay transferencias bancarias electrónicas. Yo no entiendo bien esta lógica de llegar con el cheque en la mano ahí de 250 millones de pesos, pero que a fin de cuentas, Joaquín, ¿dónde está el dinero? Ese dinero que en algún momento la Fiscalía General de la República, el fiscal, le entregó al presidente, un cheque, era un cheque real, de 2.500 millones de pesos. Ahí está. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se está gastando? Y bueno, esto obviamente nos lleva al asunto de la rifa del avión. ¿Cómo va el gasto de ese dinero que se ha obtenido de la venta de los boletos? El presidente le cambió varias veces el uso que daría ese dinero, no solo para comprar equipo médico, como finalmente se quedó la idea, pero sobre todo en otros temas, pues tampoco vamos viendo cómo se han utilizado ese dinero. Y hablando de aviones, Joaquín, y ya con eso termino, creo que hay un punto muy importante en lo que vamos a ver en los próximos días, que es el regreso del presidente a las giras. El presidente, sabemos, no utiliza ese avión porque pues se va a vender, el equivalente se va a rifar, en fin. Pero las aerolíneas tienen protocolos estrictos, incluyendo utilizar tapabocas en sus vuelos. Y a menos que el presidente quiera ir de gira a Sonora y se quiera ir en carretera desde la Ciudad de México, o quiera ir a Tamaulipas y también se quiera ir en carretera, en fin, va a tener que subirse a un avión. No, ya dijo que para lo del Tren Maya se va a ir por carretera. Para el Tren Maya, pero para otros lugares donde tendrá que ir más lejos, pues tendrá que obedecer el protocolo de las aerolíneas, que incluyen, entre otros, utilizar tapabocas. A menos, por supuesto, que ocurra como lo que vimos el fin de semana con la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, que al ir de compras a un supermercado no utilizó el tapabocas y, curiosamente, Joaquín, hoy, martes de la salud, que era el día en el que se tenía que reportar el quién es quién en las empresas que respetan las medidas de seguridad y de sanidad, pues hoy no hubo reporte, porque entonces quizá si los funcionarios de la 4T no respetan los protocolos de las empresas, pues tendrían que ser denunciados en este reporte por la secretaria Luisa María Alcalde. Quizá por eso ya no habrá el quién es quién famoso en las medidas sanitarias. Este viernes, Joaquín, publicaremos nueva infografía. Como siempre, toda la información está, si googlean SPIN y Conferencia Presidente, y también, por supuesto, en lopezdoriga.com. Gracias, querido Luis. Te mando un abrazo y el lunes hablamos.